Hay momentos en la vida en los que el corazón se siente aplastado, sin explicación. Despiertas con un peso en el alma y aunque todo a tu alrededor parece estar en orden, dentro de ti hay un eco de tristeza que no sabes cómo silenciar. Has intentado ser fuerte, has seguido adelante, pero ese nudo en la garganta, esas lágrimas que vienen sin aviso, ¿de dónde vienen realmente? ¿Por qué hay días en que el llanto parece brotar desde lo más profundo sin causa aparente? Puede que lo hayas llamado depresión, cansancio, soledad, pero hay algo más. Hay un clamor del cielo que está intentando llegar hasta ti. Porque cuando Dios ya ha hablado a través de su palabra, cuando ha enviado señales, personas, circunstancias, y aún así no escuchamos, entonces Él susurra al alma por medio del quebranto. A veces el Señor nos habla con lágrimas, con una tristeza repentina que no podemos ignorar, no como castigo, sino como una señal de amor, una alarma espiritual, un llamado urgente desde el cielo. Esta tristeza que sientes no es el final, es el principio de algo nuevo, es la voz de un padre que te busca. Y hoy, en este momento, Él quiere que lo escuches, porque esa tristeza que llevas dentro puede ser el lenguaje divino que te está guiando de regreso a casa. Compártelo con alguien que lo necesite. Que esta palabra también sea bálsamo para otra alma. Hay una tristeza que no tiene rostro, pero tiene un peso. Llega en la madrugada, cuando todos duermen, y el silencio se vuelve más fuerte que el descanso. Llega mientras conduces solo, mientras estás rodeado de personas, pero te sientes como si no estuvieras realmente allí. Una tristeza que se instala sin pedir permiso, que no responde a causas claras, pero que invade el alma como si conociera cada rincón donde esconderse. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese vacío sin nombre, ese cansancio que no se cura con sueño, esa inquietud interna que no tiene explicación? Muchos lo llaman melancolía, otros lo llaman depresión. Pero hay algo más profundo que está ocurriendo dentro de ti, algo que va más allá de lo emocional. Algo que, si te detienes a escucharlo, puede ser un susurro del cielo, un llamado de Dios. Porque sí, Dios habla de muchas formas, habla a través de su palabra, habla a través de otras personas, habla a través de circunstancias, pero también hay momentos en los que Dios permite que una tristeza inexplicable toque tu vida, no para destruirte, sino para detenerte, para hacerte mirar hacia arriba, para hacerte recordar que tu alma tiene sed de algo que el mundo no puede saciar. Y cuando esa sed ha sido ignorada por mucho tiempo, cuando hemos intentado llenar el corazón con muchas otras cosas que no son, Dios, Él, en su infinita misericordia, permite que el alma se sienta vacía, para que busquemos lo que de verdad puede llenarla. Esa tristeza repentina no es casualidad, no es una emoción al azar, es una alarma. Es el sonido sagrado de una puerta que se abre en lo invisible. Es como cuando un pastor llama a una oveja que se ha alejado demasiado. Él no grita con violencia, Él no lanza piedras, Él no abandona, Él simplemente llama con firmeza, pero con ternura. Y a veces, ese llamado no se oye con palabras, se siente en forma de una tristeza que no se va, de un llanto que no se entiende. Es Dios tocando tu alma. ¿Recuerdas a Elías? Aquel gran profeta, lleno de poder, capaz de enfrentar a reyes y de invocar fuego del cielo. Pero después de una gran victoria, vino una tristeza tan grande sobre él que se echó debajo de un árbol y deseó morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primero Reyes 19:4. ¿Cómo es posible que un hombre tan usado por Dios cayera en un estado de desesperación tan profundo? Porque incluso los más fuertes se quiebran. Incluso los que parecen tenerlo todo bajo control pueden llegar a un punto de quiebre. Pero en ese quebranto, Dios no se alejó de Elías. Al contrario, lo buscó, le envió un ángel, le dio descanso, alimento, dirección,
y luego le habló. No con terremoto, ni con fuego, ni con viento recio. Le habló con un silbo apacible. Le habló con suavidad. Así también quiere hablarte Dios a ti, no en medio del ruido, no con gritos, no con miedo. Quiere hablarte en ese lugar profundo de tu alma donde solo tú y Él saben lo que realmente está ocurriendo. Esa tristeza que estás sintiendo puede ser el principio de una conversación eterna. No es señal de que estás perdido, es señal de que Dios no te ha soltado. Porque hay dos tipos de tristeza en este mundo. Está la tristeza que lleva a la desesperación y está la tristeza que lleva al arrepentimiento. El apóstol Pablo lo dijo claramente en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de Dios no te destruye. Te vuelve más humano. Te vuelve más sensible a lo que importa. Te prepara para algo nuevo. Te hace buscar respuestas que solo Él puede darte. La tristeza que viene de Dios no te deja hundido. Te lleva de vuelta a casa. Tal vez has estado muy ocupado. Tal vez has llevado cargas que no te correspondían. Tal vez has llenado tu vida de ocupaciones, de planes, de metas. Pero te olvidaste de cuidar tu alma y ahora cuando todo parece estar en su lugar desde fuera, por dentro sientes que algo está roto. Eso no es locura. Eso no es debilidad. Eso es un susurro divino. Es como si el Señor te dijera: hijo, hija, detente. Escúchame, te extraño, te necesito cerca. Y si tú te acercas, aunque sea un poco, Él vendrá corriendo hacia ti. Porque nuestro Dios es así. No se aleja del que llora. No desprecia al corazón contrito. Salmos 34:18 lo dice con claridad. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tu tristeza no es una barrera para Dios, es un puente, es una invitación sagrada a un encuentro con tu Creador. No ignores lo que sientes, no lo ahogues con distracciones, no lo escondas detrás de una sonrisa forzada. Escucha, mira hacia arriba, el cielo está intentando hablar contigo. Y aunque ahora no entiendas por qué lloras, aunque no sepas explicar este vacío, hay una verdad que permanece. No estás solo. Nunca lo has estado. Y ese dolor inexplicable que llevas dentro puede ser el principio del mayor despertar espiritual de tu vida. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué el alma se estremece sin que haya un motivo visible? ¿Por qué hay días en que el corazón parece llorar en silencio aunque nadie lo vea? Quizás lo atribuiste al estrés, al paso del tiempo, a las heridas que nunca terminaron de cerrar. Pero en lo profundo hay algo que no puedes explicar con lógica, algo que va más allá de tu historia personal. Y es que, aunque el cuerpo envejezca y la vida siga su curso, el alma sigue siendo eterna. Y cuando se desconecta de su Creador, clama. Clama con gemidos que no se entienden con palabras. Clama con tristeza, con lágrimas, con esa sensación punzante de vacío que no desaparece por más que intentes ignorarla. El alma está hablando, pero más aún, Dios está hablando a través del alma. Dios nos creó con una sensibilidad espiritual que el mundo ha intentado apagar. Desde pequeños, nos enseñaron a ser fuertes, a no llorar, a seguir adelante sin mirar atrás. Pero eso solo nos ha enseñado a esconder lo que sentimos, no a sanarlo. El Señor, en cambio, nunca nos pidió que negáramos nuestras emociones. Jesús mismo lloró. Y si el Hijo de Dios se permitió sentir tristeza, ¿quiénes somos nosotros para creer que debemos ocultarla? Hay un poder divino en reconocer la aflicción. Hay una puerta que se abre cuando dejamos de fingir que todo está bien, porque en ese lugar vulnerable, donde ya no sabemos qué hacer con el dolor, Dios puede obrar. Él no necesita máscaras. Él necesita verdad. Y si tu tristeza es sincera, si tu quebranto es real,
entonces estás más cerca de Él de lo que imaginas. A veces, Dios permite que el alma se desarme para que podamos ver lo que realmente importa. Porque mientras todo parece estar funcionando en lo exterior, podemos vivir años enteros sin preguntarnos por el estado de nuestro corazón. Podemos tener éxito, amigos, comodidades, pero llevar por dentro una sequía espiritual que mata lentamente. Y cuando esa sequía se hace insoportable, cuando ya no podemos ocultar más el vacío, llega la tristeza. No como un castigo, sino como una señal de alerta. Es como cuando se enciende la luz en el tablero de un automóvil. No es la luz el problema, es la señal de que algo dentro necesita atención urgente. Así es la tristeza que Dios permite, un aviso del cielo. No es casualidad que muchas personas comiencen a buscar a Dios en los momentos más oscuros. Cuando todo se derrumba, cuando la tristeza se vuelve insoportable, el alma se abre a lo eterno. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios. No solo para conocerlo intelectualmente, sino para caminar con Él, depender de Él, confiar en Él. Cuando esa conexión se rompe o se enfría, el corazón lo resiente. Podemos seguir funcionando por fuera, pero algo dentro empieza a apagarse. La tristeza, entonces, no es una enemiga, es un mensajero. Es el eco de una relación rota con el Padre que clama por restauración. Miremos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre profundamente emocional. En el Salmo 32, David describe cómo su alma se secaba mientras guardaba silencio y no confesaba su pecado. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3, 4. Pero luego añade: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David entendió que el peso interior que sentía no era simplemente emocional, era espiritual. Era el alma clamando por volver a la luz, y cuando abrió su corazón a Dios, encontró perdón, restauración, alivio. La tristeza se transformó en un canto nuevo. Tal vez eso es lo que necesitas hoy. Dejar de pelear con lo que sientes, dejar de escapar y comenzar a escuchar. Porque cuando el Señor permite que tu corazón se quebrante, no es para condenarte, es para prepararte. Hay cosas que solo se entienden cuando el alma está rota. Hay enseñanzas que solo pueden ser recibidas en el valle. Por eso, no rechaces este momento de dolor. No intentes anestesiarlo, no lo ignores, detente, pregunta, busca, escucha. Porque si en medio de esta tristeza te vuelves hacia Dios, encontrarás que no estabas solo, que Él estuvo allí todo el tiempo, y que esa tristeza era su forma de alcanzarte, de detenerte antes de que fuera demasiado tarde. Quizás has orado sin respuestas, has pedido señales, has suplicado dirección, y no la has recibido como esperabas. Pero, ¿y si esta tristeza es la respuesta que no sabías reconocer? ¿Y si esta sensación de vacío es la mano de Dios tocando la puerta de tu alma? Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Veces esa voz no llega como pensamos. No es un trueno, no es una visión, no es un milagro visible. Es una tristeza inexplicable que te detiene. Es una inquietud persistente que te obliga a mirar hacia adentro. No es el enemigo. No es solo la vida. Es Dios, tocando suavemente la puerta, y tú tienes la llave. Solo tú puedes decidir si abrirás o no. Pero si lo haces, si decides enfrentar lo que sientes y correr hacia Él, descubrirás que esta tristeza tenía propósito, que no era una maldición, sino un camino, que no era un final, sino el principio de algo nuevo, porque el Señor no te quebranta para destruirte, te quebranta para reconstruirte con sus propias manos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que Dios guarda silencio. Oramos, clamamos,
suplicamos, y no parece haber respuesta. Caminamos en medio de la tristeza como si estuviéramos solos, como si nuestras lágrimas cayeran al suelo y nadie en el cielo las viera. Es entonces cuando surge una de las preguntas más dolorosas del corazón humano. ¿Dónde estás, Señor? Porque si Él está cerca, ¿por qué duele tanto? Si me ama, ¿por qué no me consuela? Si todo tiene un propósito, ¿por qué no lo entiendo ahora? Y el silencio de Dios, ese aparente abandono, puede doler más que el mismo sufrimiento, pero lo que no entendemos en ese instante es que en ese silencio Dios también está hablando. La palabra está llena de hombres y mujeres que experimentaron ese silencio. No fue un castigo, fue parte de su formación. Fue en ese aparente abandono donde su fe fue refinada como el oro. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Job. Aquel hombre justo, temeroso de Dios, íntegro en todos sus caminos, fue sacudido hasta lo más profundo. Perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, y no recibió explicación inmediata. Clamó, buscó respuestas, se enfrentó incluso al juicio de quienes lo rodeaban. Pero Dios guardó silencio por un tiempo, y ese silencio fue parte del proceso, porque cuando Dios finalmente habló, no fue para explicarle el por qué, sino para revelarle el quién. Job no recibió un mapa, recibió una revelación del carácter de Dios, y eso fue suficiente. Al final dijo con lágrimas, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el misterio del silencio de Dios. No es indiferencia, es una pausa divina para que dejemos de buscar explicaciones y empecemos a buscar su presencia. En medio de la tristeza, queremos respuestas, queremos entender. Pero lo que Dios quiere es que lo conozcamos, porque la paz no viene de entenderlo todo, viene de confiar, aún sin entender. Y esa confianza nace cuando, aún en medio del dolor, decidimos creer que Él está, que Él ve, que Él ama, que Él no se ha ido. Y si el silencio de Dios es su forma de invitarte a acercarte más, y si tu tristeza no es señal de que Él se alejó, sino de que te está atrayendo. Porque cuando todo va bien, solemos distraernos. Nos conformamos con una fe superficial, con rutinas vacías, con oraciones apuradas. Pero cuando el alma duele, cuando el corazón gime, entonces nos volvemos más sensibles, nos volvemos más reales. Nuestra necesidad se vuelve urgente, y esa urgencia puede empujarnos hacia el corazón de Dios como nunca antes. Miremos a Jesús en Getsemaní, el Hijo del Dios viviente, perfecto, sin pecado, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la noche antes de su crucifixión? Se entristeció profundamente, lloró, sudó como gotas de sangre, clamó al Padre, y no recibió una respuesta visible. El cielo estaba en silencio, sus discípulos dormían, el dolor era real. Pero ese silencio no fue abandono, fue parte del plan. Fue en ese jardín de tristeza donde Jesús se rindió completamente. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento de soledad absoluta, la obediencia triunfó sobre la emoción, y esa decisión cambió el destino de la humanidad. Así también sucede contigo. Cuando sientes que Dios guarda silencio, cuando tus lágrimas parecen no tener eco, cuando tu tristeza no encuentra consuelo inmediato, no significa que estás fuera de su plan. Significa que estás siendo moldeado, que tu fe está siendo probada, no para que falles, sino para que crezcas. El silencio de Dios es como el trabajo de un artista. Cuando el escultor talla la piedra, el mármol no entiende el martillo, pero después de los golpes surge la forma. Después del dolor surge la belleza. Y así está obrando Dios en tu vida. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está más cerca que nunca. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres,
oh Dios de Israel el Salvador. No siempre lo vemos, pero Él está. No siempre lo escuchamos, pero Él habla. No siempre entendemos, pero Él actúa. Y si decides creerle aun cuando no lo comprendes, estás entrando en una fe más profunda. Estás caminando por un sendero donde la tristeza ya no es enemiga, sino maestra. Donde el silencio no es vacío, sino preparación. Donde la ausencia aparente es solo la antesala de una manifestación mayor. Quizás estás atravesando una noche larga. Tal vez tu alma lleva tiempo esperando una palabra, una señal, una caricia del cielo. Y parece que Dios se ha escondido, pero recuerda, aún en el silencio, Él sigue siendo fiel. Aun cuando no hable, Él sigue siendo Dios. Y su amor no depende de que lo sientas, su amor es constante, su presencia es segura, su fidelidad no cambia. Tal vez Él está esperando que dejes de correr, que dejes de exigir respuestas y simplemente te quedes quieto. Que le digas, como dijo el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que no necesita entenderlo todo, pero que sigue creyendo. La fe que transforma la tristeza en confianza. La fe que permanece en la noche, sabiendo que el sol volverá a salir. Así que no temas al silencio, no huyas de la tristeza, no desesperes cuando las respuestas no lleguen, porque a veces el cielo guarda silencio no para alejarse, sino para que tú lo busques con más intensidad, y si lo haces, lo encontrarás, porque Él lo prometió. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Hay un tipo de llanto que no tiene sonido. Son lágrimas que se esconden detrás de una sonrisa, que caen en la soledad del alma cuando ya no queda fuerza para seguir aparentando. Son las lágrimas que se derraman cuando todo en el exterior parece estar en orden, pero por dentro hay grietas. Y a veces esas lágrimas son más sanas que 1000 palabras. A veces el alma necesita llorar para volver a respirar, porque el llanto no es debilidad, es lenguaje. Y en el reino de Dios, las lágrimas no se desperdician. Cada una de ellas es contada, cada una tiene valor. El Salmo 56:8 dice, Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¡Qué declaración tan profunda! Dios no ignora tus lágrimas, Él las guarda como algo precioso, porque Él sabe que muchas veces es en el llanto donde empieza la restauración. El mundo nos enseñó a correr de la tristeza, a taparla, a distraerla, a anestesiarla con actividades, con ruido, con escapes. Pero Dios nos enseña algo distinto, a entrar en ella con Él, a no temerle, a permitir que la tristeza nos lleve a un lugar de encuentro, porque cuando el alma se rinde y el corazón se quiebra, el cielo se abre. Cuando ya no tenemos nada que ofrecer, ni respuestas, ni fuerzas, ni soluciones, entonces ese es cuando Dios más puede obrar. Porque Él no necesita que vengas fuerte, Él solo necesita que vengas sincero. Jesús mismo lloró, y no una vez, sino varias. Lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní, y esas lágrimas revelan el corazón del Padre, un corazón que no es indiferente al dolor humano, un corazón que siente, que sufre, que abraza. El llanto de Jesús por Lázaro no fue por falta de fe. Él sabía que lo resucitaría, pero lloró porque ama. Lloró porque estaba presente en el sufrimiento de sus amigos. Y cuando tú lloras, Él no está lejos. Él está a tu lado, llorando contigo, sosteniéndote incluso si no lo sientes, consolándote en lo invisible. Y hay algo aún más profundo. Cuando entregamos nuestras lágrimas a Dios, Él las transforma. Lo que para el mundo es debilidad, para el reino es semilla. El Salmo 126:5 declara, Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No es una metáfora poética,
es una promesa espiritual. Tus lágrimas, cuando son derramadas en su presencia, no caen en tierra estéril, caen en un terreno sagrado. Y ahí Dios obra. Tal vez no de inmediato, tal vez no como esperas, pero obra. Y un día, aquello que sembraste llorando, dará fruto de gozo. Hay muchas personas que han aprendido a vivir con el alma adormecida. Se acostumbraron a no sentir, a caminar como si todo estuviera bien. Pero hay momentos en que Dios interrumpe esa rutina con tristeza, no para hundirte, sino para despertarte, para mostrarte que estás vivo, para recordarte que el alma necesita ser sanada, no silenciada. Porque cuando lloras, también limpias. Hay lágrimas que barren años de orgullo, de resentimiento, de dureza, de corazón. Hay llantos que son como un bautismo, como una renovación interior, y después de ellos ves con más claridad. Respiras diferente, vuelves a sentir, porque Dios te está restaurando desde dentro. Recordemos a Pedro, el discípulo apasionado, valiente, impulsivo. El que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero que lo negó 3 veces en la noche más oscura. Y cuando escuchó el gallo cantar y comprendió lo que había hecho, no se justificó, no se defendió. Dice la Escritura que saliendo fuera lloró amargamente. Lucas 22:62. Ese llanto fue profundo, sincero, desgarrador, pero también fue el principio de su restauración. Jesús no lo desechó, no lo reprendió con dureza, lo buscó, lo restauró y lo convirtió en una roca, en un líder, en un predicador que transformaría multitudes. Porque detrás de cada lágrima genuina hay una historia que Dios puede redimir. Quizás tú también has fallado. Quizás también has negado al Señor con tus actos, con tus silencios, con tus caminos equivocados. Y ahora la tristeza te invade. El remordimiento te sigue. La culpa te ahoga. Pero escucha esto. Si tu llanto es real, si tu corazón se quebranta ante Él, entonces hay esperanza. Hay perdón. Hay restauración. Dios no te busca para condenarte. Te busca para restaurarte. No para señalarte, sino para limpiarte. Como hizo con Pedro, Él también quiere levantarte. Pero para eso tienes que entregarle lo que sientes. No escondas tus lágrimas. No las reprimas por orgullo. No digas que estás bien cuando por dentro te estás desmoronando. Ve a la presencia de Dios tal como estás. Llora si necesitas llorar. Habla si puedes hablar. O simplemente quédate en silencio, pero quédate con Él. Porque en ese lugar sagrado de quebranto, Él obra. Él consuela. Él repara lo que nadie más puede reparar. Y cuando el proceso comience, verás cómo cambia todo. Tal vez no las circunstancias externas, pero sí tu corazón. Porque el verdadero milagro no es que la tristeza desaparezca de un día para otro. El verdadero milagro es que en medio de ella encuentres paz, encuentres sentido, encuentres a Dios. Y cuando eso ocurre, tus lágrimas ya no serán solo señal de dolor, serán testimonio de transformación, serán evidencia de que Dios tocó tu vida. No temas llorar, no temas sentir, porque a veces la tristeza es la llave que abre la puerta a una nueva intimidad con el Padre. Y una vez que entras por esa puerta, ya nada vuelve a ser igual, porque cuando Dios restaura lo hace completo, lo hace en lo profundo, lo hace para siempre. En medio de toda tristeza humana, hay una verdad que sostiene, una presencia que permanece firme aunque no siempre se vea. No estás llorando solo. No, estás sufriendo en silencio frente a un cielo vacío. Porque hay alguien que te entiende de una forma que nadie más puede entenderte. Hay un Salvador que no solo conoce tu dolor desde afuera, sino que lo ha sentido en su propia carne, en su alma, en sus lágrimas. Ese Salvador es Jesucristo. Y sí, Él también lloró. En el Evangelio de Juan,
capítulo 11, encontramos una escena profundamente conmovedora. Lázaro, amigo íntimo de Jesús, ha muerto. Sus hermanas, Marta y María, están devastadas. La casa está llena de dolor. Jesús llega al lugar sabiendo perfectamente que va a resucitar a Lázaro, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. Y sin embargo, al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban llorar con ella, Jesús se conmovió profundamente y lloró. Dos palabras que estremecen el corazón. Jesús lloró. Juan 11:35. El Hijo del Dios Altísimo, el que tiene todo poder, el que conoce el final de la historia, lloró. ¿Por qué lloró Jesús? No fue por desesperanza, no fue por incertidumbre. Lloró porque ama. Porque cuando el corazón de los suyos se duele, el suyo también se conmueve. Lloró porque es un Salvador que no es indiferente al sufrimiento humano. Él no se limita a observar desde lejos. Él desciende, se involucra, se acerca. Siente con nosotros, vive con nosotros, lucha por nosotros. Y cuando tú lloras hoy, Él también se duele contigo. No estás abandonado. Estás acompañado por el que venció la tristeza, llevando la suya hasta la cruz. La Biblia no oculta el llanto de Jesús. Al contrario, lo revela como un signo de su amor perfecto. En Lucas 19:41 dice que al acercarse a Jerusalén y verla, lloró por ella. No por una ciudad de piedras, sino por las almas dentro de ella, por la dureza de sus corazones, por su ceguera espiritual. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas 19:42. Jesús llora cuando ve corazones alejados, cuando ve vidas que rechazan la paz que Él ofrece. Su tristeza es santa, pura, transformadora. Es el dolor de un padre que anhela abrazar a sus hijos, pero ellos no quieren regresar. Y quizás esa es también la causa de tu tristeza. Has caminado por mucho tiempo lejos de tu hogar espiritual. Has buscado refugio en muchas cosas, en personas, en proyectos, en promesas vacías. Pero tu alma, esa parte eterna de ti que solo se llena con lo eterno, sigue clamando. Y en ese clamor, en esa tristeza que no entiendes, está también el eco del llanto de Cristo. Está su voz suave diciéndote: ven a mí, yo te daré descanso. Mateo 11:28. Porque Él no solo comprende tu tristeza, Él es el único que puede darle propósito y redención. En Getsemaní, en la noche más oscura de su vida terrenal, Jesús se postró y clamó con angustia. Mateo 26:38 registra sus propias palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, sintió una tristeza tan profunda que casi lo derribó. No fue una simple preocupación, fue una carga espiritual, un peso abrumador, una tristeza cósmica que llevaba el pecado de toda la humanidad. Y aún así, no huyó. No se endureció, no se escondió, se postró, lloró, se entregó. Qué verdad tan poderosa. El mismo Jesús que te pide que lleves tu dolor a Él, ya ha llevado el suyo por ti. No te pide algo que Él no haya vivido. Él conoce el sabor de las lágrimas. Él ha experimentado la soledad del alma. Él sabe lo que es clamar en la noche y no recibir respuesta inmediata, pero también sabe lo que es confiar sin ver. Amar sin condiciones, perseverar en medio de la tristeza, y por eso Él puede consolar como nadie más puede hacerlo. Hebreos 4:15 nos recuerda esta promesa: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no es un espectador lejano, es un intercesor presente, es un refugio seguro, y cuando te acercas a Él con lágrimas, no te rechaza, no te menosprecia, te abraza, te limpia, te renueva. Tal vez has pensado que tu tristeza es una señal de que algo está mal contigo, que Dios te está castigando,
que estás roto de una forma que ya no se puede reparar. Pero hoy quiero decirte que no. Esa tristeza, si la llevas a Cristo, es tierra fértil para un nuevo comienzo. Él no solo quiere que dejes de llorar, quiere que descubras por qué lloras. Quiere entrar contigo en esa herida y sanarla desde la raíz, no con fórmulas vacías, no con respuestas rápidas, sino con su presencia viva, con su espíritu consolador, con su amor inquebrantable. Y cuando Él entra, algo cambia. No siempre se va la tristeza de inmediato, pero se transforma. Deja de ser un pozo sin fondo y se convierte en un altar. Deja de ser un peso sin propósito y se convierte en una escuela del alma. Porque allí, en ese lugar donde creías que no había más esperanza, descubres que Cristo está, que ha estado todo el tiempo, que te ha acompañado en cada lágrima y que al final sus brazos son el único lugar donde la tristeza se vuelve paz. Hay caminos que parecen correctos, decisiones que parecen sabias, relaciones que parecen seguras, pero que nos conducen sin darnos cuenta a un lugar lejos del propósito de Dios. Y a veces, el Señor en su infinita gracia permite que algo nos detenga. Permite que sintamos una tristeza que no tiene explicación inmediata. Permite que experimentemos una incomodidad interior tan fuerte que no podamos seguir avanzando con paz. Esa tristeza, que muchas veces rechazamos como si fuera enemiga, puede ser en realidad una muralla levantada por el amor divino. Un muro invisible que nos salva de caer por un precipicio que aún no alcanzamos a ver. Dios no siempre detiene nuestros pies con terremotos ni con relámpagos. Muchas veces lo hace con susurros, con un cansancio extraño, con una insatisfacción que no se entiende, con una angustia que nadie más comprende. Y en medio de esa tristeza, Él está diciendo, ese no es el camino. Es como si el cielo se nublara dentro de nosotros. No es castigo, es protección. No es juicio, es redirección. Porque cuando estamos demasiado aferrados a algo que nos aleja de su voluntad, a veces, el único lenguaje que aún logra alcanzarnos es la tristeza. Jonás lo entendió de una forma radical. Recibió una instrucción clara. Ve a Nínive, predica mi palabra, anuncia mi juicio. Pero él decidió ir en la dirección opuesta. Se embarcó hacia Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Y lo más impresionante es que encontró un barco disponible, encontró marineros dispuestos, encontró lo que parecía un camino posible. Pero Dios tenía otros planes. Y en medio del mar levantó una tormenta. Jonás fue arrojado al agua y tragado por un gran pez. Allí, en el vientre de esa criatura, en la más profunda oscuridad, con el alma abatida, Jonás oró. Clamó desde su angustia, y Dios lo escuchó, porque esa oscuridad no era castigo, era corrección, era misericordia. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en algo que ya no te da vida? ¿Cuántas veces has querido seguir adelante pero algo te frena desde dentro? No lo desprecies, no lo tomes como debilidad. Puede que esa tristeza sea un gran pez preparado por Dios para salvarte de algo peor. Puede que estés en el vientre del proceso, pero ese lugar incómodo es mejor que la destrucción que habría al otro lado de tu desobediencia. Y si en medio de esa tristeza decides clamar como Jonás, Dios te escuchará y te dará otra oportunidad. Hay relaciones que no eran para ti. Hay decisiones que nacieron del miedo y no de la fe. Hay caminos que tú abriste con tu fuerza, pero que no estaban alineados con el corazón del Padre. Y en su compasión, Él te detiene. Te permite sentir un dolor que no entiendes, porque si no te doliera, seguirías caminando hacia algo que te rompería mucho más adelante. Esa tristeza es una alarma divina. Es la sirena de emergencia del alma. Es Dios gritando en el silencio, «Detente, estoy aquí». Y en medio de ese dolor, el enemigo intentará susurrarte mentiras. Te dirá que has fracasado, que todo está perdido, que Dios está lejos.
Pero la verdad es otra. Estás siendo amado de una forma que no comprendes. Estás siendo preservado, porque más vale un corazón triste por un tiempo que una vida destruida por siempre. Más vale una noche de llanto que años de esclavitud a un camino equivocado. Y Dios, en su fidelidad, permite esa tristeza para que recapacites, para que mires arriba, para que cambies de dirección antes de que sea demasiado tarde. Es lo que sucedió con el hijo pródigo. Lucas 15 nos cuenta que después de haberlo malgastado todo, terminó cuidando cerdos, deseando comer lo que ellos comían. Y en ese lugar de vergüenza, de tristeza, de vacío, volvió en sí. No fue en la fiesta, no fue en la abundancia, fue en la escasez, fue en la tristeza, fue en la desesperación, y allí nació la decisión más importante de su vida. Me levantaré e iré a mi padre. Esa tristeza no fue su final, fue su despertar. La tristeza, entonces, tiene un propósito. Puede ser una herramienta santa, un faro en la niebla, un golpe suave de un padre que quiere evitar un golpe más duro más adelante. Por eso, no la rechaces. No te enojes con Dios por sentir lo que sientes. Pregúntale qué quiere decirte. Pídele que te muestre la raíz. Él no se ofende por tus preguntas sinceras. Al contrario, se alegra cuando, en medio de la confusión, decides buscarlo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos que parecen buenos son caminos de Dios. Y no todos los frenos son castigos. Algunos son la mayor muestra de amor que puedes recibir. Porque Dios no se complace en verte sufrir. Él se complace en salvarte. Y si la tristeza es la única forma de captar tu atención, la usará. Porque su amor es más fuerte que tu incomodidad. Y cuando entiendas esto, empezarás a ver tu tristeza desde otro lugar. No como una enemiga, sino como una guía. No como una maldición, sino como una herramienta divina. Porque cuando Dios cierra una puerta, lo hace para protegerte. Cuando levanta una muralla de lágrimas, lo hace para salvarte. Cuando no te permite avanzar en algo que tú querías, lo hace porque tiene algo mejor, más alto, más puro, más eterno. Entonces, no llores como quien ha perdido todo. Llora como quien está siendo redirigido por el cielo. Llora como quien sabe que detrás del dolor hay un propósito. Llora como quien confía en que Dios ve más allá, porque si hoy estás siendo detenido por la tristeza, no es para que mueras en ella. Es para que vivas algo nuevo más adelante. Confía, espera, pregunta. Y cuando Él hable, cuando muestre el porqué, descubrirás que esta muralla era, en realidad, una puerta abierta a su voluntad. Hay momentos en los que ni siquiera sabemos cómo orar. Nos sentamos, abrimos la boca, pero las palabras no salen. El corazón está tan cargado, la tristeza tan profunda, que solo logramos soltar un suspiro, un gemido, una lágrima, y creemos que eso no basta, que no estamos haciendo lo suficiente, que quizás Dios no nos escucha si no formulamos bien nuestra oración. Pero hay una verdad celestial que cambia todo. Cuando ya no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti. Cuando tu alma no tiene fuerzas para clamar, hay alguien que intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. El apóstol Pablo lo escribió con una claridad conmovedora en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. ¡Qué promesa gloriosa! No estás solo. Nunca lo estuviste. Aún en los días más oscuros, cuando nadie te entendía, cuando sentías que tu llanto no tenía sentido, el Espíritu de Dios estaba allí, dentro de ti, orando al Padre con un lenguaje eterno, con una pasión que nace de conocer tu alma desde dentro. Y eso cambia todo, porque significa que no necesitas tener todas las respuestas.
No necesitas tener un discurso perfecto. Dios no está esperando que le expliques tu tristeza. Él la conoce, Él la siente. Y a través de su espíritu, Él transforma esa tristeza en intercesión. El suspiro que das en la noche, el dolor que oprime tu pecho, ese silencio doloroso, todo eso en el espíritu se convierte en oración pura, una oración que sube al cielo, directa al corazón del Padre, y Él responde, aunque tú no veas de inmediato, aunque no sientas nada. Él escucha. Es que el Espíritu Santo no es un poder impersonal, es una persona divina, es consolador, amigo, guía, intercesor. Es la presencia misma de Dios en nosotros. Jesús lo prometió antes de irse. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. Y vino. Vino en Pentecostés, vino a habitar en los corazones, vino a ser compañía constante. Y en momentos como este, cuando tu tristeza parece no tener fin, Él está contigo. No como un observador lejano, sino como un compañero que habita en lo más íntimo de tu ser. Él no te mira desde el cielo, Él llora contigo desde adentro. Él toma tu llanto y lo convierte en puente. Él transforma tu debilidad en clamor celestial. Y es ahí donde muchas veces fallamos en comprender el poder de la comunión con el Espíritu. Creemos que su obra se manifiesta solo en milagros visibles, en prodigios externos, en emociones fuertes. Pero uno de los actos más profundos y poderosos del Espíritu es ese: sostenernos en el quebranto, guardar nuestra mente cuando está al borde del colapso, interceder cuando nuestra alma está muda, abrazarnos cuando ya nadie más sabe qué decirnos. Tal vez has intentado encontrar consuelo en muchas personas. Has buscado palabras que calmen tu interior, consejos que te saquen de esa tristeza repentina. Pero hay un lugar donde el alma encuentra lo que no haya en ningún otro sitio: la intimidad con el Espíritu de Dios. No necesitas rituales, no necesitas ruidos, solo necesitas decir: Espíritu Santo, aquí estoy, no sé qué decir, pero necesito que me ayudes. Y Él lo hará. Él conoce cada rincón de tu historia, conoce cada lágrima no derramada, cada herida que escondiste, cada pensamiento que no te atreviste a expresar, y no te juzga, no se escandaliza, solo permanece, solo sana, solo ora por ti. A veces lo único que necesitas hacer es estar en su presencia. Cierra la puerta de tu habitación, apaga las voces externas, deja el teléfono a un lado y quédate, aunque no digas nada, aunque solo llores, aunque solo respires, quédate con Él. Porque en ese lugar silencioso, donde nadie más te ve, el cielo se está moviendo. Porque tu tristeza no es ignorada. Está siendo presentada ante el trono del Padre, con una precisión y una compasión que solo el Espíritu puede expresar. Jesús dijo que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y ese consuelo no es simplemente alivio emocional. Es una certeza profunda de que no estás solo. Es un susurro que te recuerda que aún hay propósito, que aún hay esperanza, que aún hay amor para ti. Y aunque no sepas cómo salir de este valle, el Espíritu sí lo sabe. Y te guiará, porque también fue prometido como nuestro guía. Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y esa verdad no es solo teológica, es personal, es íntima. Es la verdad de que eres amado, sostenido, escogido, redimido. Puede que la tristeza no se disipe de inmediato. Puede que sigas sintiendo ese peso por unos días más. Pero ya no estarás solo en ese peso. Ya no será un peso muerto. Será una carga compartida con el Espíritu de Dios. Y cuando Él lleva contigo esa carga, el alma comienza a sanar. Comienza a respirar. Comienza a ver la luz al final del túnel. No por tus fuerzas, sino por su presencia. Permite hoy que el Espíritu Santo te ministre,
No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas abrirte, decirle, ven, haz lo que yo no puedo hacer. Llora conmigo, ora en mí, sostén mi fe. Y Él vendrá. No con espectáculo, no con estruendo, sino con ternura, con poder silencioso, con gracia que no se ve, pero se siente, y día tras día te levantará, te enseñará a caminar de nuevo, a respirar sin miedo, a confiar sin ver, porque el Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y en tu tristeza es tu mayor aliado. Él no te soltará, Él no te abandonará. Él intercede ahora mismo por ti, con gemidos indecibles que solo el cielo puede comprender, y esa oración será respondida. La tristeza no tiene la última palabra, aunque parezca que te acompaña desde hace tanto, aunque te haya susurrado mentiras, aunque haya intentado convencerte de que el dolor es eterno, no lo es. Hay un amanecer después del llanto. Hay una resurrección después del quebranto. Dios no te ha llevado tan profundo para dejarte allí. Él no es el Dios que hunde, sino el Dios que levanta. No es el Dios que aplasta, es el Dios que restaura. Y si has atravesado noches de llanto, si has sentido el alma temblar bajo el peso de una tristeza sin nombre, hoy puedes saber con certeza que algo nuevo está naciendo. Las lágrimas que sembraste no fueron en vano. Las oraciones que hiciste sin palabras, los suspiros que elevaste entre sollozos, los silencios cargados de fe, todo eso ha sido recogido por las manos del Padre. Nada se perdió, nada fue ignorado. Hay promesas que se activan en el valle, hay puertas que solo se abren en medio de la oscuridad, hay cantos nuevos que nacen en las gargantas quebradas por el llanto. Y tú estás siendo preparado para cantar uno de esos cantos. Muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios conocieron la tristeza de cerca. David escribió sus salmos en medio de persecuciones, traiciones, noches solitarias. Jeremías fue conocido como el profeta llorón. Ana clamó con amargura de alma. Pablo lloró por las iglesias. Y todos ellos fueron transformados por la tristeza, no destruidos por ella. Porque cuando pones tu dolor en las manos del Eterno, ese dolor se convierte en semilla de propósito, y en el tiempo perfecto da fruto. Fruto de compasión, de sensibilidad, de profundidad espiritual. Porque nadie puede consolar si no ha sido consolado. Nadie puede levantar a otros si no ha sido primero levantado por Dios. Tu testimonio no nacerá de lo que superaste por ti mismo. Nacerá de lo que Dios hizo en ti cuando no tenías fuerzas. Y por eso esta tristeza es sagrada. Porque estás siendo marcado por su mano. Estás siendo llevado a un lugar donde la fe no es teoría, es sustento. Donde la oración no es rutina, es aliento. Donde la presencia de Dios no es un concepto, es refugio. Este es el valle donde el Padre te habla al corazón, donde tus raíces bajan más profundo, donde tu alma aprende a depender solo de Él. Y cuando salgas, porque saldrás con algo que no tenías antes, una fe que no se rompe, un amor que no depende de circunstancias, una paz que no necesita explicaciones, porque todo lo que has vivido, cada lágrima, cada noche sin consuelo, cada oración sin respuesta aparente, todo fue parte de una obra perfecta. Y un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, ahora veo. Él estaba allí todo el tiempo. Él me llevó en sus brazos cuando pensé que estaba solo. Entonces, levanta tu cabeza. Aunque el cuerpo esté cansado, aunque el alma tiemble, levanta tu mirada. Porque Dios ha estado obrando en silencio, como el sembrador que trabaja bajo mi tierra sin que se vea nada por un tiempo. Pero de pronto, un brote rompe la tierra y el fruto aparece. Así será contigo. El día de la cosecha llegará. Y cuando llegue, sabrás que valió la pena confiar en medio del llanto. Y ahora es el momento de hacer algo con lo que has escuchado.
porque esta tristeza que te acompaña no es casual. Es un aviso del cielo, es un llamado, es una señal. El Señor no quiere solo que seas consolado, Él quiere que seas transformado. Él no solo quiere secar tus lágrimas, quiere que veas con nuevos ojos, quiere que tomes una decisión, porque hay un llamado en tu tristeza, un llamado a volver a Él. Quizás te has alejado poco a poco. No fue algo brusco, no fue una rebelión directa. Solo fue una distancia sutil que se fue agrandando. Dejaste de orar como antes, dejaste de buscarlo con pasión, te ocupaste, te cansaste, te distrajiste y ahora esta tristeza inexplicable te ha alcanzado. Y Dios está diciendo, te extraño, te estoy llamando, esta tristeza es mi voz, regresa. No esperes otra señal, no esperes a que todo esté perfecto, no esperes sentirte digno, solo vuelve, porque el corazón de Dios está abierto, su mesa está lista, el lugar que lleva tu nombre sigue allí, y tu tristeza puede ser el pasaje que te lleve de regreso al hogar. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, si hoy decides volver, Él corre a tu encuentro. Como el padre del hijo pródigo, Él no te espera con reproches, te espera con abrazo, con túnica nueva, con banquete de bienvenida, porque Él es así, porque su amor es así. No cierres tu corazón, no digas mañana, no digas más adelante. Hoy es el día, hoy es el momento. Esta tristeza que sientes no es casualidad. Es el cielo tocando a tu puerta, y si abres, todo cambiará. La noche dará paso al día, el llanto será cambiado en risa, la carga se volverá liviana, porque cuando Cristo entra, nada permanece igual. Él está aquí, y te llama por nombre, no por tus títulos, no por tus logros, por tu nombre. Ese nombre que Él escribió en la palma de su mano. Ese nombre que pronuncia en la madrugada cuando intercede por ti y te dice, ven, estoy aquí. No necesitas tener todo resuelto, solo ven. Porque en su presencia, la tristeza encuentra propósito, el dolor encuentra consuelo, el alma encuentra su hogar. Entonces hoy con todo tu corazón dile, Señor, aquí estoy. No tengo respuestas, pero tengo hambre de ti. No tengo fuerzas, pero sé que tú me sostienes. No entiendo todo lo que siento, pero creo que tú estás obrando. Perdóname, límpiame, lléname. Quiero volver a casa, quiero descansar en ti. Te entrego mi tristeza. Haz con ella lo que solo tú puedes hacer, redímela y úsala para tu gloria. Y mientras oras así, mientras tu corazón se abre, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Es el comienzo de algo nuevo. Es el amanecer de una nueva estación. Es el renacer de tu alma, porque Dios no solo te consuela, Él te restaura. Y no solo te restaura, Él te llama, te envía, te transforma en instrumento, en testigo, en alguien que, habiendo llorado, ahora puede levantar a otros. Tu tristeza no fue tu fin, fue tu renacer. Dios te bendiga.